Palpación y auscultación de la ATM. Palpación de la ATM. Colocamos al paciente en un lugar horizontal, nos colocamos nosotros en posición de las 12 del reloj y utilizamos nuestro dedo índice y medio. Auscultación de la ATM. Comenzamos con apertura y cierre. Movimiento anteroposterior. Movimiento de lateralidad. Lado de trabajo y lado de no trabajo. Palpación del músculo temporal en su región anterior, media y posterior. Nos colocamos en posición de las 6 del reloj y palpamos de acuerdo a su dirección, con los dedos índice y medio de atrás hacia adelante. Palpación del músculo macetero. En posición a las 6 del reloj con nuestro dedo índice y medio de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Palpación de la parte inferior de la mandíbula. Músculo pterigoideo interno. Hacemos una presión hacia abajo hasta llegar a la inserción del músculo. Músculo pterigoideo externo. De la porción lateral del reborde alveolar, palpar hacia arriba, hacia adentro y hacia atrás. Palpación del asa anterior del digástrico, del mentón al cuello. Estas son algunas de las anotaciones de la auscultación de la ATM con estetoscopio.